Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Todas las palabras que les damos a los otros se quedan con nosotros. Hay palabras para decir todo. Hay palabras para decir casi todo. Hay palabras para decir casi nada. Hay, incluso, palabras para decir absolutamente nada. Y para decir ciertas cosas que las palabras no dicen, nos quedamos sin palabras. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y comenzamos este capítulo número 38 de Gestos Erróneos desde el Muro Radio en la ciudad de Tandil, en el corazón de la fábrica Ronicevi. Antes de comenzar voy a presentar a quien llevamos adelante este programa. Hoy hay un cambio en la operación técnica, pero no en la selección musical que sí la hizo Gabriel César. Está el querido Chula. Hola, Chula. Ahí está, su gesto silencioso. Julián D'Annunzio hoy va a ser el operador de este programa porque el Gaby le dimos vacaciones con su sueldo básicamente y también llevamos adelante el programa yo, Darío Ledesma, Palito, y quien me acompaña acá, el querido Facundo Di Paola. Hola Di, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andamos, Palito? Todo bien, todo bien, tranquilo. Ahora con micrófono, ¿ves? Sí. Tenemos ahí un inconveniente al inicio que no mandaba el micrófono. Sí, no importa, nadie se va a dar cuenta. ¿Nadie se va a dar cuenta? Nah, no pasa nada. Perfecto. Pero bueno, hoy sin el Gaby, la primera vez sin el Gaby en el estudio, así que contento. Pero está el Chula que hizo también su saludo silencioso, silencioso, al igual que lo hace siempre Gabriel César. Y eso ya nos da un dejo de tranquilidad, ¿no? Sí, ya genera una... Y además le debe haber generado a él una sensación de, mira, hice lo que normalmente hace el Gaby. Claro. Pero bueno. Gran oyente del programa, ¿no? Sí, obvio. El Chula, sí. Claro. Bueno, para arrancar este capítulo 38, te voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué leíste y por qué para abrir este capítulo? Bueno, leí un texto que está en la contratapa de un libro que se llama Un árbol crece y nadie le pregunta por qué. Que me parece hermoso el nombre del libro. Tremendo nombre. Un árbol crece y nadie le pregunta por qué. El libro es de Eugenio Roda con ilustraciones de Cecilia Alfonso Esteves. Eugenio Roda es un seudónimo que él utilizó, entiendo que es portugués o brasilero, de alguno de los dos lugares. No llegué a averiguarlo, pero se llama Emilio Remelle. Bien. Y Cecilia Alfonso Esteves sí es argentina, de Córdoba. Y bueno, escribió este hermoso libro que me lo dieron. Lo leí ¿por qué? Porque me lo dio Valeria, una trabajadora de la Sala Abierta de Lectura y del proyecto Ajá. Todo lo leemos de la Sala Abierta de Lectura, que escuchando el programa y viendo cómo reivindicábamos la escritura epistolar y bueno, todo esto que hacemos al principio, decidió prestarme este libro para que lo lea. Todavía lo leí casi todo, pero todavía no lo terminé de leer. Y trabaja sobre eso, sobre las palabras, y hace como el abecedario con distintas palabras y va armando como pequeños fragmentos poéticos con el inicio de esas palabras o con lo que generan esas palabras. Por ejemplo, desesperación, ansiedad, belleza, confianza, estupefacción, fatiga, gentileza, humildad, indecisión.
Y así va trabajando y mirá. va armando como distintos fragmentos con esas palabras. Y la verdad que me pareció re lindo y bueno, quería leer un poco la contratapa para compartir un poco qué es lo que sucede con los oyentes, cómo hay algo ahí que va en un ida y vuelta también con los oyentes y a su vez porque me parecía re bonito el texto, re bonito el libro, es re lindo ese libro. Y me dieron muchas ganas de tenerlo. Hermosa elección, además alguien que escucha el programa, eso está buenísimo. Totalmente. Me encanta Sí. esa elección, Dipa. Bueno, muchas gracias. A quienes estén escuchando este programa, se quieran comunicar, decir algo sobre la poesía que eligió el Dipa o algo que esté pasando con el programa, nos pueden escribir al teléfono de la radio, que es 2494-640202. A nuestros teléfonos personales, si no, hoy se incorpora el teléfono del Chula, si alguien le quiere escribir a él. O si no, también lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos. En la descripción de nuestro Instagram hay un link donde pueden escuchar todos los capítulos anteriores. Es un link de mixclow.com/Gestos Erróneos. Ahí pueden escuchar todas las emisiones anteriores a partir de mañana esta. Y si no, hay otra manera de comunicarse con nosotros, que es a través de una carta. Qué mejor que escribir una carta en estos momentos de calor y viento. Calor y viento. En estos momentos en el que el domingo, por ejemplo, vas a usar un sobre, podés robarte el sobre de las elecciones y metes la carta. Qué lindo, y metés la carta ahí con la boleta, Está así, todo. con la boleta que dijiste, esta no va, o esta se la quiero mandar a tal persona. En vez de meterla en la urna, la que se la quiero mandar a tal persona para decirle tal cosa. Qué lindo escribir una carta. Qué lindo esto de revalorizar la palabra y pensar la palabra y escribir con esa onda de decir, che, loco, qué loco la palabra, cómo puede generar un montón de cosas, generar un montón de mundos y transmitirle al otro esperanza o desesperación, por ejemplo. Incluso pasó que una de las cartas que nos mandaron, ahora que pienso en el sobre, tenía como un collage. Le habían recortado una imagen y se le habían pegado la carta, así que también puedes armar un collage con el sobre. Porque nadie te dice nada en el correo con que la carta sea un collage. Es verdad. Qué lindo también. Así que podemos eso. Reivindicamos la posibilidad de que nosotros seamos sus interlocutores. Pero ahora, si le quieren escribir una carta a otra persona y decirnos, che, me invitaron, la idea de escribir me llevó a escribirle una carta a alguien que está en tal lugar, no se las escribí a ustedes, pero quería decírselos, también puede ser, porque lo que invitamos es a escribir y a utilizar la palabra como más les parezca para hacerle, sobre todo, el bien a los demás. Sí, así que escriben esa carta, la ponen en un sobre y si quieren nos la mandan a nosotros a Avenida Falucho 950, el código postal de Tandil es 7000, así que esperamos sus cartas. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Alma y carne gimiendo, un féretro esperando, a veces sin almuerzo, otras veces sin cena, para honor de la glándula que engorda mi osamenta. 3 litros diarios de agua de boldo para el mal que detiene mis pasos, que siembra mi antológica, mi suave piel nevada de verdes rosas lívidas. La nostalgia, la tonta azul negra divina, dejando con orgullo sus bellas posaderas sobre un tatarabuelo canapé de 3 patas. Los 10 años que hielan los huesos de mi padre, fugándose en un tiempo de atrofiados murciélagos. La dulce y pura santa que me parió temblando, abrazada a su Cristo diminuto de palo. Esta grave y sardónica y despiadada ráfaga que se hunde aquí, que a veces piruetea y sonríe, desdeñando su vuelo de grises aves muertas. Las voces incoloras de la calle sonando, el espejo del mar, reflejando la angustia exhausta, sin remedios, sin médicos, sin dioses, 1000 siglos bostezando, y en un cajón de cartas insípidas o líricas, un rizo de Oscar Wilde peinándose mi olvido. El corazón no tiembla, el cerebro sin lámpara se puebla de infinitas defunciones ambiguas. La vida no, ni el odio, ni el amor, ni las gentes, solo mi sola sombra, las rosas putrefactas, los puñales del viento, las tricómonas ávidas del tiempo aborrecible, la nada desangrándose y todo tan completo,
tan humano, tan simple, como la luz, el pus y las carcomas. Muy bien, y seguimos en este capítulo 38 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar un poema leído por Agus de No Somos Influencer, a quien le agradecemos, compañera de Radio El Muro, de este programa No Somos Influencer. Hoy tenemos lecturas de gente compañeros y compañeras de la radio, ¿no? Compañeras de la radio, porque no encontramos audios de Ileana Espinel leyendo, así que invitamos a 3 compañeras de diferentes programas a que lean un poema. Agus leyó Balance Mortal de Ileana Espinel, que es la invitada. No Somos Influencers sale los viernes a las 12 del mediodía por el muro. Eso y tampoco me lo acordaba. Así que la pueden escuchar este viernes a las 12 del mediodía. Pero bueno, le puso voz a este poema de Ileana Espinel, poeta ecuatoriana, nacida en Guayaquil. Primera vez que vamos a Ecuador. La primera vez que vamos de paseo. Hermoso, qué lindo ir a Ecuador. Esa temperatura. Ileana Espinel es también emblema de la poesía ecuatoriana. Tiene un festival, hay un festival en Ecuador que lleva su nombre. O sea, el Festival de Poesía de Ecuador lleva el nombre de Ileana Espinel. Exacto, un festival internacional de poesía que se realiza en Ecuador todos los años, que se realizó incluso durante la pandemia de manera virtual, lleva su nombre. Bueno, es considerada la mayor poeta ecuatoriana. Fue escritora, periodista y poeta. Nació el 31 de octubre, también hace relativamente poco, de 1933, y falleció el 21 de febrero del 2001 en Guayaquil, o sea, hace unos 20 años. 20 años. ¿Qué más tenemos para yo decir, tengo para agregar, para presentarlo un poquito? Encontré en uno de sus poemarios una frase, porque decíamos esto, qué lindo de ir a Ecuador y que demás. Ella pone un epígrafe de un escritor o de alguien que se llama Joaquín Gallegos Lara, y el epígrafe dice: en nuestro infeliz país toda alegría se la robamos a alguien. Aquí no podemos ser dichosos sin ser canallas. Y me pareció que era particular, digo, que Ileana elija esa frase para indicar cómo es Ecuador, digamos, cómo piensa ese país. Y también trajo un pequeño poema de ella con respecto a lo que piensa Ecuador, digamos, que es muy cortito, si me permitís, lo voy a leer, que dice: mi tierra es un emporio de automóviles último modelo, de edificios que llevan la intención de hacernos desdeñar el suelo, de políticos que hacen diariamente la columna fatal de los periódicos y comentan el frío y el calor con un largo bostezo, mientras en las fábricas y en los muelles, en las pobres casuchas del suburbio, en los indios del páramo, en los negros, en los cholos del campo, en los montubios, en el pueblo que muere de la angustia creada por el dios de la miseria, palpita la injusticia del presente, tan oscura y tan honda. Para ver un poco cómo describe esa tierra en la que nació y vivió Ileana Espinel. También la elegimos porque estábamos buscando así poetisas de Ecuador, y surgió una relación muy cercana entre la poesía y la enfermedad. Ella tuvo muchas enfermedades, tuvo mucho tiempo postrada, así que también vamos a charlar un poco de eso sobre Ileana Espinel. Sí, yo ya que hice referencia a esta situación de que hay un festival en honor a Ileana Espinel, quería como un poco nombrar ahí a Augusto Rodríguez, es uno de los que inició con este festival, uno de los creadores de este festival, y eligieron ponerle ese nombre. Él dice que lleva ese nombre para resaltar a las poetas ecuatorianas, principalmente, que han sido un poco, dice él, ocultadas en comparación con los artistas hombres, algo que no suele suceder demasiado. No. Es una rareza de Ecuador. Es algo que pasa en Ecuador, sí, nomás. Solo en Ecuador pasa. No, bueno. Y después, ¿por qué escoger, ¿no?, a Ileana Espinel y no a otra poeta con el nombre de este festival? Y él dice, fue una poeta guayaquileña, de gran fuerza vital y gran empuje,
Creó toda una poética de la enfermedad muy interesante. Fue una mujer de ideas claras y luchó por la igualdad de género dentro del arte y la literatura. Una mujer consecuente con sus ideas. Por eso hemos elegido su figura para nuestro festival. Creemos que su poesía ha sabido superar el tiempo y que es una voz muy valiosa para entender nuestro legado cultural. Su obra ha sido un pilar e influye mucho en los nuevos poetas de este país. Eso es lo que plantea él, porque la elección, y me parece que es reinteresante porque resume y sintetiza un poco la figura de Eliana Espinel para Ecuador y para las nuevas generaciones de escritores y escritoras ecuatorianas, ¿no? Bien. Con respecto a su infancia y esta cuestión de la enfermedad, según uno de sus biógrafos, Rodolfo Pérez Pimentel, a los 7 años Espinel ya había enfermado de difteria y a los 9 tuvo bronconeumonía. Por eso su papá la mimaba mucho y le regalaba hermosísimas muñecas europeas. Pero ella prefería los libros de cuentos con calcomanías que leía con fruición, así con muchas ganas. Sintiéndose también profesora junto al escritorio de su madre. O sea, se sentaba al lado de su madre, que era profesora, y se sentía profesora. A los 10 años escribía versitos y hojeaba los libros didácticos que encontraba, pues la imitaban todo y hasta hacía como ella cuando corregía las tesis. O sea, se sentaba al lado de la madre y hacía como que estaba corrigiendo cosas. Eso fue buenísima, esa imagen. Y a los 17 tuvo cálculos en el hígado y de ahí surge la poesía que leyó Agus cuando empezó el bloque, que cuenta un poco de las cárcomas y todo este padecimiento. Surge de ese momento en que ella tuvo que soportar esos dolores, digamos. Bien. ¿Se dice? No, está. No. Bien, yo tengo que... Perdón, me agarró como un ataque. Tengo una cosita con respecto a esto, que es que con lo que vos decías, que ella se sentaba a la edad de 10 años a escribir versos. Su madre era docente, claro, y era también la que le acercaba al mundo de los libros porque su padre era farmacéutico. Y entonces ella se sentaba a la edad de 10 años a escribir y a hacer que corregía esas tesis, ¿no? Como vos bien dijiste, las tesis de los estudiantes que tenía la madre. Entonces hacía que las corregía y las leía y eso. Y así se inicia en el mundo de la lectura, leyendo esas tesis que andás a ver a ellas que les generaban. Yo siempre, a mí me llama mucho la atención qué piensan las niñas con las lecturas, con sus lecturas, claro, ¿no? No sé, viste, como que hay algo ahí que van por otros mundos y otras imaginaciones que no sabemos. La mente de todos, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, imagínate leyendo las tesis de los estudiantes, ¿no? Claro, de la madre. Sí, sí. En 1953 ella encuentra en su casa un folleto de un célebre poema que se llama Como el incienso, de Aurora Estrada y Ayala, con una dedicatoria hecha a su madre. Entonces le pidió a su madre buscar a la autora y su madre de inmediato hizo una llamada telefónica para establecer un encuentro entre ellos. Al día siguiente, Espinel fue a visitar a Estrada y Ayala en el pequeño jardín de su casa con un cuaderno de sus poemas, o sea, con los poemas que ella iba escribiendo en su adolescencia. Estrada y Ayala estaban muy impresionadas por la poesía de Espinel y poco después se publicó un artículo en el diario El Universo comentando sus poemas. Tú sabes y te quiero, que había sido su favorito entre los primeros poemas de Espinel. Para esto ella tenía 20 años y eran los primeros poemas que escribía. Esto a los 20 años. A los 23 años, para que vean lo precoz de su trabajo, ¿no? La nombraron miembro de la Casa Cultural Ecuatoriana y entre 1967 y 1970 fue concejala principal de Cantón, Guayaquil, fue concejala también. En 1960 le fue otorgada la medalla de oro al mérito literario y en 1989 la medalla de oro al mérito cultural, que deben ser premiaciones de allá de Ecuador. Y bueno, a finales de los 80 trabajó en el Instituto Nacional del Niño y la Familia y la Infancia. Pero me llamó la atención esto de que muy jovencita ya, bueno, escribió en la adolescencia, este interés por la poesía ya le nació de muy chica, digamos. Claro, ¿no? Sí, a mí de este encuentro con Aurora Estrada y Ayala, que después la elogió en el diario, dice que estaban sentadas ahí en el patio y entra el hijo de Aurora Estrada y Ayala y le dice...
muy emocionada, le dice: mirá, ha retoñado mi flor, me siento revivida. Después de haber leído las poesías de Liliana Spinelli, digamos, de sentirse como, bueno, mirá, encontré a alguien que está haciendo lo que yo también hacía. Y en el diario, cuando le escribe este artículo elogiando la obra de Spinell, elige 2 poemas: Tú sabes y te quiero. Y yo traje un fragmento de uno de esos poemas que dice: madre mía, tú sabes que cuando uno está enfermo todo se dificulta: hacer, pensar, reír y amar. Tú sabes muy bien que cuando uno está enfermo todo se hace insufrible: el ruido de la máquina, el chirriar de la puerta y la voz. Para poner un fragmento de alguna de esas poesías que eligieron. Pero esta persona, Aurora Estrada y Ayala, le recomendó también concurrir al local de la Casa de la Cultura, donde el secretario Adalberto Ortiz le presentó a un corrector de pruebas, a Gastón Hidalgo Ortega, quien la introdujo a un grupo de jóvenes poetas. Ahí estaba David Ledesma y un montón de gente más. Sí. Se hicieron muy íntimos, casi hermanos, y en noviembre se empezaron a juntar en una casa, se volvieron inseparables y crearon el Club de los 7, porque eran 7, en honor a nosotros mismos, dice Liliana Spinell, y pronto empezaron a brindar recitales en radios como El Telégrafo, América, El Mundo y Atalaya. Y sus producciones empezaron a salir en el diario El Universo, con la fotografía de cada uno, que para ese momento es muy importante. Digo, ubiquémonos 1953, que tu poema con tu foto y tu biografía salgan en el diario es muy importante. Entonces, como bueno, encima lograron eso, que todos sus poemas salgan ahí. Después algunos se fueron, pero los demás siguieron trabajando. Incluso sacaron un libro que tuvo 500 ejemplares, pero que ahora es muy difícil de conseguir, comentaba ella ya en esa época, así que ahora es imposible. Quizás se reeditó, no lo sabemos, pero bueno, ese club fue como su primera experiencia colectiva en torno a la poesía. Y me parecía bueno también traer ese momento. Totalmente. Yo tengo algunas cositas como en relación a en paralelo y en relación a esto que decís. No aparecen muchas entrevistas de ella, por lo menos en internet no aparecían muchas entrevistas que se le hayan hecho, pero bueno, encontré algunos fragmentos de entrevistas que fui encontrando por ahí, y en uno de ellos se le pregunta: ¿por qué decidió ser poeta? Le preguntan, ¿no? Y ella dice: creo que nadie decide ser poeta. Un poco vemos esto, ¿no? Sí. Ella leyendo las tesis, y bueno, como que es algo que también le apareció, ¿no? Pasó solo, sí. Creo que nadie decide ser poeta. Y creo que tampoco. Me parece que nadie dice: voy a ser poeta. Voy a ser poeta. En contra de otras dichosas perspectivas, a veces se termina siendo así. A la altura de mis 6 décadas y más, sospecho que quienes decidieron que escogiera tan ilusoria tarea fueron mis genes y Dios, ¿no? Así que bueno, la genética y Dios aparecen ahí en su idea de por qué fue poeta. ¿Y qué es la poesía para Liliana Spinell? Ella dice: dirigiéndome a su esencia abstracta, humana y maravillosa, cierta vez y en un solo verso le confesé a la poesía: solo por ti el estiércol lame el pie de los cielos. Y ahí dice ella: es su poder transformador el que allí exalto, ¿no? Repito, solo por ti el estiércol, o sea, nada, la mugre, la caca, lo que vos quieras, como quieras ver el estiércol, lame el pie de los cielos, digamos. Hay algo de que esa porquería que uno ve ahí llega por la poesía hasta el cielo, claro. Digamos, eleva eso. Y hay algo de lo que uno lee en los poemas que va encontrando, que hay algo de esa, escuchamos recién el poema leído por Agus, que hay algo de eso, de la bilis, de todo eso, que encuentra otra forma de nombrarse y otra forma de aparecer en el mundo a partir de la poesía de Liliana Spinell, ¿no? Hay algo que también ella escarba en la enfermedad, escarba en el cuerpo, escarba en la necesidad de encontrar en ese cuerpo maltratado o con dificultades en la vida. También encuentra una forma de llevarlo y de exaltarlo en el mundo de la poesía hacia un lugar mucho mejor, ¿no? Que me parece re interesante, digamos, y bueno, lo relacionaba con esta frase que ella dijo para definir su poesía o la poesía. Liliana era muy religiosa, por lo que pudimos leer. Yo por lo menos no encontré algo en el que ella contara un poco por qué su acercamiento a la religión, pero por lo que comentan mucho era muy religiosa, sí. Estaba muy relacionada al catolicismo. Pero siguiendo un poco con la temática de su poesía, encontré una tesis de Juan Suárez Proaño,
Y en esa tesis él comenta: la enfermedad permitió a Spinell crearse, desdoblarse en un sujeto literario como un individuo lleno de vida, como una figura que brilla por su existencia, como un cuerpo entregado a la posibilidad de amar y de ser amado. Y aquello solo es posible en el mundo lírico de esta poeta. Digamos, esto de encontró en la poesía poder mostrar esa enfermedad. Porque a veces nos ha pasado esto de encontrar un poeta o una poetisa que está sufriendo mucho, pero que en su mundo lírico muestra otra cosa, digamos. Acá no, acá es, me muestro enferma, pero que además puedo ser amar y ser amada. Y dice: la enfermedad, curiosamente, fue la cura para la realidad. Si en la realidad la vida de Spinell estuvo marcada por la postración, por las dificultades que acarrea la patología, por el padecimiento, en el mundo lírico, al contrario, puede ser un individuo siempre activo, siempre vivo, siempre dispuesto al amor. La enfermedad fue la que le permitió consolidarse en el espacio lírico con una singular, irrepetible y única identidad. Ahí también está el valor de la poesía de Liliana Spinell. Cuando vos lees, hay una identidad que es única, que no la vas a encontrar en otro lado. Es ella, en ese mundo lírico, mostrándote cómo lleva esas enfermedades, cómo ama a partir de ahí, cómo a partir de la postración, porque ella tuvo mucho tiempo postrada en el final de su vida, también se muestra activa dentro de su poesía. Y eso es maravilloso. Y también tiene, dentro de toda esa que parece oscuro, porque usa mucho el lenguaje oscuro, incluso después vamos a leer esa poesía donde hay muchos medicamentos o muchos términos que tienen que ver con las enfermedades, hay una cosa de mostrarse activa, hermosa o luminosa, digamos. Eso, me da esa sensación cuando leía sus poesías, que te parecía que había una coraza muy oscura, pero después había algo maravilloso adentro. Sí, total. A mí también me quedó esa sensación. Yo con respecto a la enfermedad tengo algo relacionado con el encierro y la enfermedad, que también son dos cosas que aparecen, por lo menos en los poemas que hemos encontrado de Liliana Spinell, esta idea de también estar en un encierro. Y acá encontré algo que es también un texto de una tesis, que dice: el afuera ya no es solamente un espacio que parece inalcanzable, sino que sobre todo no se quiere alcanzar. Esto lo dice alguien analizando la poesía de Liliana Spinell, ¿no? El afuera es un espacio que no se quiere alcanzar. Cualquier sujeto está en riesgo de circular en el exterior. Incluso en el camino parece ser nada más que un puente anarquista que no promete nada más que el dolor. Ese exterior que no promete nada más que el dolor. O sea, que en el exterior habría dolor y en ese encierro habría una suerte de tranquilidad, ¿no? Claro, claro. ¿Qué razones hay entonces para cruzar la barrera y lanzarse al mundo? La seguridad está en el interior. Afuera no hay nada que resulte atractivo para el observador. En el interior, espacio opuesto a lo externo, están también símbolos que poseen significaciones contrarias al dolor y a la violencia, manifiestos de lo externo. El que nos interesa es la enfermedad, ¿no? Dice: el espacio interior, que es el espacio del cuerpo enfermo, se expande hasta absorber la posibilidad de un afuera. En ese adentro solo es posible, es casi obligatoria la observación del sujeto que se forma, que se hace una entidad física a través de la enfermedad. Digamos, es re interesante esta idea de que el sujeto se hace entidad, se hace ser a partir de estar enfermo, digamos. Claro. En ese interior ella encuentra también, también en relación a esto que vos decías, ella encuentra su ser a partir de también encontrarse en esa enfermedad y aceptar también eso. Pensémoslo un momento, dice. ¿No es el espacio interior, privado, íntimo, el único en que nos atrevemos a revelar nuestra enfermedad? Los salones médicos son siempre habitaciones cerradas. Claro. Digamos, termina no puse acá quién es que escribió la tesis. Por desgracia, sí, son cosas que me suelen pasar a veces cuando copio información. Pero digo, es re interesante esto de cómo la enfermedad se encierra también, digamos. Claro. Y ella encuentra en ese encierro un lugar para construir su poesía, digamos, también. Sí, total. ¿Te parece que la escuchemos de nuevo? Me reparece. Visión del suburbio. Las piedras enlunadas y grises del suburbio son hermosas, con una hermosura de pena. Pero allí no hay glamour, ni bulevares sucios, ni calles pretenciosas de conocer sus nombres. Hay vías proletarias por donde va sonámbula y perenne la vida. Ayer vi el corazón de las grutas desiertas, vi ropas que no cubren ni la sombra de un sexo, colgando de zapatos y de cordeles negros. La faz acanelada de un muchacho desnudo durmiendo bajo el lauro de nieve de su pecho. Nuevo Adán suburbano,
masticando en la luna pan de arena y de nada. Vi casuchas enfermas como el amor más alto y ventanas inútiles como sangre en los muertos. Mujeres y hombres viejos graduados en la ciencia de ironizar lo ajeno. La flor del trigo verde, el agua pensativa, el agua hecha de oxígeno e hidrógeno y la hecha del recuerdo. Y de repente, un grito galvanizó mi éxtasis. Un ebrio vomitaba un ¡viva! Al presidente. Pero las piedras, suburbanamente, se rieron de pena y el aire se reía más que ellas. Acabamos de escuchar a Geo, a Georgina de Chamullos y Berretines, programa que sale los lunes a las 7:30 por El Muro, también a las 7 por El Muro, que le puso voz a este poema de Iliana Spinell que se llama Visión del Suburbio. Así que le mandamos un gran abrazo a Geo, que también es oyente del programa, así que capaz que está ahí del otro lado, que le puso voz a este poema. Una alegría que también esté ella en el programa. Volviendo un poco a hablar de Iliana, yo tengo un par de cosas que me parecieron interesantes. Su biógrafo en un momento la describe, dice: Iliana, en el momento en que decíamos que pudo formar el grupo de los 7 cuando tenía tipo 20 años, 23 por ahí, dice: Iliana era una jovencita muy inteligente, activa y de gran personalidad. Su pelo negro y largo que caía sobre su espalda la hacía simpática y natural, y su contextura y rostro blanco agradablemente hermoso y su gran locuacidad la convertía inmediatamente en una musa para el grupo de los 7. Es un poco raro esto de que la pongan en ese papel de musa, digamos, solamente, pero bueno, podemos evitarlo. Pero me gustaba esto de que tener esa descripción de cómo era físicamente en ese momento. Me llamó mucho eso la atención. Y que muchos de sus compañeros la trataron de cortejar. Pero ella vivía ensimismada en la poesía y leyendo y dando recitales económicamente poco rentables. Pero nada más le importaba que admirar a Vallejo y a Neruda como por entonces. Y en un momento le apareció un pretendiente, que era de profesión comerciante. Y su familia quiso que lo acepte, originando una lógica reacción plasmada en su verso El Practicismo. O sea, la familia dijo: che, mira, es un comerciante, vos no te casás. Que va a estar, ¿viste? Como dale, casate. Deja de olvidar con la poesía. Y él dice, y ella escribió lo siguiente: el practicismo práctico sugiere que me case con un buen comerciante, porque así dejaré de recibir auspicios y dar recitales. El practicismo práctico alega que no puedo vivir solo de versos, que necesario es para donosamente y digerir manjares y no frijoles secos. Mi madre de mi alma está de acuerdo en esto, y lo mismo mi abuela, mi tía, mi cuñado, mis 2 lindos hermanos, y todos los amigos de mi querida gente. De la raíz más honda del practicismo brota Iliana, un comerciante, Iliana. Pero Iliana, la tonta, la lírica, la loca, se casa con un poeta pobre. Muy bien, muy bien. Esa postura como determinante. Bueno, no, el practicismo dice que me case, yo no me voy a casar con él. Sí, total. Me gustaba mucho, además que haya dado una respuesta a través de la poesía también. Sí, totalmente, me encantó. Bueno, yo tengo algunas cuestiones también sobre su estilo literario. Dice: su estilo literario fue considerado homoerótico en la literatura ecuatoriana. A mediados de los años 50, la escritora, junto a David Ledesma Vázquez, forman este grupo de los 7 del que habíamos hablado, y trabajan sobre esta poesía homoerótica. Sus obras, las de ambos, reflejan oblicuamente los dilemas y las crisis que aquejan a la comunidad homosexual también. Ledesma y Spinell hacen uso de símbolos, tropos, figuras, tópicos y formas verbales que fragúan una identidad sexualmente disidente. Que eso también me pareció interesante. No encontramos mucho para profundizar en eso, pero me pareció interesante nombrarlo, digamos. Sobre todo, digo, desde acá de Argentina, que nos cuesta acceder a, digamos, si no es por medio de internet, nos cuesta acceder a la poesía de Iliana Spinell. Me parece interesante también para pensarla y abrir hacia ese mundo, pero después por ahí algo se puede seguir investigando. La narradora uruguaya Paulina Medeiros dejó escritas a propósito de los versos de Spinell las siguientes palabras: aún en la ironía revela un dominio atrevido,
no característico de las poetisas, por cierto. Y en La Pasión, una hondura... Perdón, me tenté. ¿Por qué te intentaste? Por un gesto que te voy a hacer que me tentó. Y en La Pasión, una hondura del pensamiento la aleja del erotismo superficial que cultiva nuestro sexo. Todo eso marca una personalidad, un perfil propio en el terreno de la lírica. Y después tengo algunas cositas. Si me dejas o tenés... Yo tengo uno de esos chusmeríos que nos gustan a nosotros, ¿viste? Cuando molestan, bueno. cuando pinchan. Así que no lo meto ahora. Tengo algunas cositas que son palabras de ella, de las entrevistas, que no quería dejarlas afuera. ¿Cuáles fueron los sueños que se le cumplieron a Ileana Spinell? Le preguntan los sueños que aún no se cristalizan. Para un poeta el sueño mayor radica en el reconocimiento público. Ediciones dentro y fuera del país, traducciones de sus textos, ingreso a antologías realizadas por autores serios e idóneos, galardones oficiales o particulares. Ese sueño se ha cumplido en muy alta proporción. Relacionado un poco con esto también de que la querían casar con un comerciante porque con la poesía no iba a llegar a ningún lado, bueno. Como carezco de kilometraje, que dijera cierta vez de sí Hugo Mayo, esto es como casi no he salido de la patria, lo conseguido al respecto es como para tranquilizar a cualquiera. Más a mí que, poco ambiciosa por naturaleza, he recibido con cierta olvidadiza complacencia lo poco o mucho que haya obtenido en ese ámbito existencial. En cuanto a los sueños que aún no se cristalizan y que no lo harán jamás, tener buena salud. En la infancia padecí de 2 gravísimos males, luego vinieron otros hasta desembocar hace 2 años en un cáncer que, luego de ser operado, me tiene en compás de espera, y el concebir a un hijo del único hombre que amé y que hoy sería báculo y consuelo en mis días senectos. Esto es como al final... La entrevista es en el 2001, ella muere en el 2001. Claro. O sea que la entrevista es también ella ya postrada, con cáncer, con un montón de cosas que la venían aquejando. ¿Qué futuro le esperas a los escritores del 2000? Sin una bola de cristal que me permita vaticinar sin riesgo, soy más bien optimista respecto al futuro de los escritores. La ciencia avanza vertiginosamente y anulará, sin duda, ciertos prejuicios y dogmas limitantes. Creo, sin embargo, que la literatura y el arte persistirán con radicales cambios en la forma de expresarse acaso, ya que son ineludibles componentes de la ensoñadora condición humana. Por lo demás, en ninguna época de la historia el arte ha sido estímulo de multitudes. En medio de las más arduas vicisitudes posibles, el arte y sus cultores persistirán sobre la tierra. Y después hay otra que ella habla de la sociedad y la condición humana, que las diferencias. Dice, ¿cuál es el papel que juega el artista dentro de una sociedad en donde es poco reconocido y valorado como tal? Y acá es re interesante lo que dice. Dentro de esa sociedad cosificada y carente de ideales que usted señala, ningún papel, desde luego. Me encanta. Pero dentro de la humanidad, y ahí hace como una distinción, que es materia con espíritu, el artista es quien lidera la trascendencia de los valores permanentes de la especie. Y me interesa porque hubo 2 lugares donde ella habla del poder transformador de la poesía, digamos, de ese lugar que ella considera que tiene transformador, tanto, digo, y es algo que me parece que reivindicamos todo el tiempo en este programa. Si no creyera en el poeta, si no creyeran en los poetas, no creeríamos en nada, digamos. Me parece que hay algo de que la poesía sentimos que está siempre a la vanguardia de los cambios sociales que van a venir, y tenemos que estar atentos a lo que sucede en la poesía porque es algo que después va a suceder también en nuestras luchas sociales, ¿no? Sí, total. Yo traje algo con respecto a eso, justo me das el pie. Es una anécdota que cuenta Ileana. Dice, en 1951, durante un recital radial en el Telégrafo, David Ledesma y yo dedicamos un par de poemas a protestar por la condena a muerte de los esposos Rosenberg acusados de espías en los Estados Unidos, pues nos horrorizaba el macartismo y la silla eléctrica. Mi elegía por los mártires terminaba así: maldito seas Eisenhower, el poema de Ileana Spinell. Y el de David terminaba diciendo, daré de patadas a Dios en una esquina. Lo leyeron en la radio. En un momento llamó María Piedad Castillo de Levi. María Piedad Castillo de Levi es una poeta ecuatoriana que nació en 1888, así que en ese momento, cuando se da esa discusión, tenía unos casi 80 años, peleándose con los
pibes de 21 que están o de 18 que están en la radio. Dice, llamó a esta persona para quejarse y hasta pidió que se interrumpiera el programa. Pero como nosotros habíamos pagado el espacio, anticipadamente el director de la radio se excusó de hacerlo y pudimos finalizar en paz. Después nos enteramos de que los habían multado y cuando el día lunes fuimos temerosamente a cobrar a las firmas comerciales auspiciantes pensando que también estarían disgustadas con nosotros, encontramos con sorpresa que nos pagaban sin chistar, simplemente porque no acostumbraban a escuchar a la audición. Desde entonces pienso que entre el intelectual y el resto de la población hay un vacío cultural muy grande que los mantiene separados. Me pareció también esta marca, digamos, como el intelectual y el resto está como separado por un vacío cultural que a veces es bastante marcado, digo, en esta anécdota aparece. Y quería marcar dos cosas más. Iliana en un momento se retira de su labor pública porque se dedica a cuidar a su madre, que estaba muy enferma. La cuida hasta su fallecimiento en 1985. Y después de eso, Iliana tiene mucho sobrepeso y queda postrada. Y pasa sus últimos años postrada en una cama, luego se enferma y bueno, fallece. Pero bueno, también para marcar que su poesía siguió estando relacionada con la enfermedad por esta cuestión de estar postrada. Sí, y su madre también, y cuidar a su madre. Digo, hay algo que toda su vida estuvo media marcada por el mundo de la enfermedad. Y ahí otra vez el mandato sobre la mujer, digamos. Sí. Cuando la madre se enfermó, quien la cuidó fue Iliana y no su hermano, el hermano de Iliana, digamos, entre los dos. Digamos, ella fuese la que se dedicó arduamente a cuidar a su madre. Totalmente. Bueno, y para irnos del bloque, vamos a leer un poema que nos parece pertinente por esto que venimos charlando de cómo la enfermedad formó parte de su vida y de su lírica o de su poesía, que se llama Dislate con pastillas. Y dice así: Pertranquil, Esencial, Pancroflat, Flaminón, Peridés, Baralgina, Tiocatán, Persatín, Buscopax, Igarpirina, mosaico adocenado del templo drogadicto que oficia diariamente en mis entrañas. Todo para que el hígado, el insomnio, los nervios, el músculo cardíaco, los dedos que hormiguean, retrasen los relojes que marcan sin remedio el inefable paso vencedor de la muerte. Belleza pálida, no sos igual a las demás, pero la rosada... Carta del Indio Solari a Juan Román Riquelme. Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Visitar esa terra incógnita las veces que sea necesario para así observar la vida desde un estado de conciencia que escapa con paso rápido de las tradiciones, del legado de los muertos. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional. Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe, entonces, ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo, pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo, que nunca es neutral. Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento vano. Y digo entonces, un artista es como Román. Negro, estás mucho más lindo después de la clandestinidad. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Muy bien, y llegamos al último bloque final de este capítulo 38 de Gestos Erróneos por el Muro Radio 102.5.
FM de Tandil, mítico programa ya de la televisión argentina, de la radiofonía argentina, mítico programa de la radiofonía tandilense, sobre todo ya el mundo tandilense habla de este programa. Me gusta que esto del mito que estaba creciendo sobre el gesto de Ronio coincida con la muerte del programa de Tinelli en la tele. ¡Ay, qué lindo! Está muriendo, así como... De hecho, lo matamos nosotros, vamos Sí, a empezar a decir, con ¿no? a pura cultura. Nosotros matamos al programa de Tinelli a pura poesía. A pura poesía. Disparando poesía, matamos al programa de Tinelli y eso me pone muy contento. Palito, ¿qué leíste y por qué? Bien, sucedió el famoso gesto ricotero de este programa. Leí una carta que le escribió el Indio Solari a Juan Román Riquelme. En esta carta el Indio se hace el sota y dice, bueno, voy a hablar algo de lo que no tengo nada que ver, solamente soy un artista popular, pero bueno, voy a hablar de que es un artista, y da toda una definición de lo que para él es un artista que me parece maravillosa. Cuenta que está destinado a ir al lejos del sentido común, traer de ese lugar información, tratar de contarla, que se tiene que enfrentar a la soledad, a un montón de gente en contra, a borracheras de la creación y de la pasión. Y para concluir diciendo que después de hablar todo eso, darse cuenta de que Juan Román Riquelme es un artista. Y me parece maravilloso que el Indio haga eso. Hoy se cumplen 25 años del debut de Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca, su primer partido en la Bombonera. Primer partido y lo ovacionaron ya desde el primero. Hoy se cumplen 20 años de Yo me equivoqué, pagué, pero la pelota no se mancha, el partido de despedida de Diego Armando Maradona. Y el 13 de noviembre es 11 años de uno de los recitales del Indio en Tandil, uno de los 4 que dio. Y que para mí personalmente, y acá me pongo personal y no tan poeta, es una fecha importante. Y es de todos los recitales que fui del Indio, el mejor, la mejor lista. Fue el día que tocó un tema de Manal, un tema de Pescado Rabioso, así que es como una lista que para mí es muy personal, y el sábado celebraré esa efeméride. Así que por todo eso elegí la carta del Indio. Me encantó. Me dio ganas de festejar el sábado con vos, de hecho. Bueno. Me quedé pensando en eso, digo, vamos a hacer algo el sábado y festejemos. Nos juntamos y ponemos el audio del recital y decimos, Claro. Sí, total. Así que bueno, me alegro un montón. Muchas gracias por traer la carta. Muy bueno que traigas una carta en este programa que venimos reivindicando las cartas, así que también eso me alegra un montón. Y bueno, siempre juntar al Indio, Román y Maradona en una misma mesa está bien. Está bien. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a los saludos del día de la fecha. Voy a empezar con Ediciones del Chapaleofú, ¿te parece? Dale. Ediciones del Chapaleofú es una editorial tandilense que lleva 25 años publicando libros de autores de Tandil y la región. Podés publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Además, podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales para la empresa o la institución donde trabajes, lo que sea. Comunicate con Néstor y Paola al 2494 62 86 39 o a nestordipaola@gmail.com. También, si te comunicas con él, podés conseguir un 20% de descuento en los libros de la editorial, que hay varios, tanto de historia de Tandil como de poesía, y recientemente publicados hay un montón, así que podés consultarle el catálogo de ediciones de Chapaleofú, Néstor y Paola, y te dice que podés comprar con 20% de descuento. Bien, le vamos a mandar un saludo a Tati y Dani, que llevan hace 4 años adelante La Bullanga, que acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. Como decimos siempre, La Bullanga es una librería compañera. La podés encontrar de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19, y los sábados de 15 a 19 en Colón 1479. Dije un montón de veces 9. En realidad ahora el Dani se está quedando un ratito más. No se está quedando hasta las 7. Si vas a las 8, 8 y media todavía está ahí porque está linda la tarde, Claro, los estilos. Bueno, genial. Así que pueden acercarse a La Bullanga ahí en la sede del Ferro, al lado de la Biblioteca Salceda. Está La Bullanga.
Nosotros tenemos una palabra clave que vos la decís y con esa palabra recibís un 10% de descuento en tu compra, te llevas un libro 20. Y la palabra clave de esta semana es... Cuerpo. Me gusta. Esa es la palabra clave, un poco reivindicando el cuerpo de Ileana Espinel y el cuerpo de su poesía y el cuerpo de su poética y el cuerpo de su metáfora. Pueden ser variantes, puede ser cuerpo, cuerpito, cuerpazo, cuerpa. Cuerpa, perfecto, me gusta. Cualquiera de esas variables es válida. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Quién más hay que para saludar? Sí, yo le quiero, en realidad en esta mesa le queremos mandar un gran saludo a la gente que organiza el Festival de Poesía Ileana Espinel en Ecuador, que cuando pusimos que en Instagram que íbamos a abordar la obra de Ileana Espinel, nos escribieron por ahí y dicen: agradecidos con la difusión de la obra de Ileana Espinel Cedeño. Para nosotros su nombre reluce cada año en distintos lugares del mundo cuando poetas comparten este encuentro. Un abrazo a la distancia, excelente labor, muchas gracias. Me encanta. Hermoso, hermoso. Imagínate cuando Gestos Erróneos vaya al festival. Al festival Ileana Espinel. Y tendríamos que ir. Y hacemos un programa desde allá. La verdad que nos podrían invitar. Yo le puse. Che, un par de pasajes de avión para ir al festival. Total, no salen. Somos 3. Claro, pasamos un par y después nos juntamos, hacemos una vaquita y juntamos para el próximo. Bien, ¿algún otro saludo? No contestaron más, no sé por qué. Uy, sí. No, cuando sí, viene sí. el mangazo y se... Sí. Nada, ni siquiera me pusieron me gusta, nada, ¿viste? Un Pero corazoncito, bueno. Tirame aunque sea. Nada. Un gran abrazo igual a quienes Sí, un abrazo más allá del chascarrillo. Queremos ir, obviamente. Le voy a mandar un saludo a Marcos, que siempre escucha el programa y que nos puso que iba a escuchar. ¿Y a quién más? Yo le voy a mandar un saludo a mi viejo, que me mandó un mensaje que me estaba escuchando en el auto. No, se estaba escuchando en el auto, perdón. Le voy a mandar un saludo a Juan César, que está en el living de esta radio, trabajando, que vino a traer la cuota César a la radio. Exacto, iba a decir eso. Para que haya alguno de los César acá. Tiene que estar. Como no venía Gaby, bueno, vino Juan y está ahí como... Ahora salimos, seguramente te elogia y después te insulta al toque. Que es una actividad que hacen los César normalmente, ¿no? ¿Algún saludo más? No, yo quisiera saludar a un montón de gente, pero no sé ya a quién más saludar y... Bueno, sí, nos vamos nos entonces. vamos, ¿no? Bien, este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola. Pará. Decime. Vamos a agradecerle nuevamente a Juli, el Chula, que... Vino a hacer la operación técnica. Claro. No. Y es la primera vez que convive en este programa con nosotros. Esperemos que lo haya disfrutado Juli y que no haya sido un sufrimiento. Está transpirando. Sí. Nos muestra así que está así que bueno. Nada. Gracias. Eso. Así que bueno, este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola, por mí, Darío Ledesma Parito, por Julián D'Annunzio, la operación técnica. Nos vamos a ir escuchando a Ley, que es del programa Aquel País Desconocido, que sale los jueves a las 19:30 horas. Así que lo pueden escuchar mañana, que le va a poner voz a un poema de la invitada de hoy, de Ileana Espinel. Un balance de cosas adorables, de Ileana Espinel. La poesía, su vuelo, sus raíces, el universo del amor que crea. La democracia, Dios, la madre, un niño. El mar indetenible y desterrado. Tus ojos pardos, tus dorados brazos, el fulgor de tu estatua, mi desvestido corazón amándolos. César Vallejo, el hondo, el desolado, sangrándome. Infinidad de cosas que adoro, que adorables mido en silencio, como leer un libro puro de fiel belleza, oír en mis pestañas el leve son del viento, ver caer lentamente la lluvia recordando tiempos idos, perdidos, vividos en la sangre, escribirte una carta profundamente tierna, fumar un cigarrillo, suspirar añorándote. Cosas, seres, ensueños adorables que adoro como las 9 letras de mi puerto cálido. Dostoyevsky, Oscar Wilde, Peter Tchaikovsky, Whitman, Mozart, Rodin, Beethoven, Goya, la libertad sagrada,
el espíritu, las cumbres, las mesetas de mi Ecuador febril y sus milagros. Medardo Ángel Silva y su lira de estrellas soñando aún fulgores, hasta siempre cantando, los poemas de Emily Dickinson, Delmira, Miguel Ángel Osorio, Azul Porfirio Oceánico, El tiempo Rosacruz, Charlotte, Sofía Loren, Las Flores, Baudelaire, Rimbaud, Safo, El Evangelio de San Juan, El puñal de Alfonsina y la lumbre de Fausto entre las sienes. Seres puros, rebeldes, desnudamente humanos. Simón Bolívar liberando pueblos, Don Alonso Quijano en la quimera, Jesús, el alma de la luz, reinando. Posiblemente yo, si tú me amaras. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.